En toda sociedad se puede distinguir la base económica, es decir, la infraestructura y la superestructura. La infraestructura está constituida esencialmente por las fuerzas y las relaciones de producción, mientras que en la superestructura figuran las instituciones jurídicas y políticas, al mismo tiempo que la manera de pensar, las ideologías y las filosofías. Tercero, la dialéctica de la historia está constituida por el movimiento de las fuerzas productivas. Estas entran en contradicción, en algunas épocas revolucionarias, con las relaciones de propiedad y la distribución de las rentas entre individuos o grupos de la colectividad. Cuarto, en la sociedad capitalista se liga la burguesía a la propiedad privada de los instrumentos de producción y al mismo tiempo a una determinada distribución de la renta nacional. En cambio, el proletariado, que constituye el otro polo de la sociedad, que representa una otra organización de la colectividad, se convierte en cierto momento de la historia en el representante de una nueva organización de la sociedad. Una organización que será más progresiva que la organización capitalista. Esta nueva organización señalará una fase ulterior del proceso histórico, un desarrollo más avanzado de las fuerzas de producción. Quinto, esta dialéctica de las fuerzas y de las relaciones de producción sugiere una teoría de las revoluciones. En efecto, en esta visión de la historia, las revoluciones no son accidentes políticos, sino la expresión de una necesidad histórica. Las revoluciones ejercen funciones necesarias y se producen cuando las condiciones son reunidas. Sexto, en esta interpretación histórica, Marx no distingue únicamente infraestructura y superestructura, pero se opone a la realidad social y a la conciencia. No es la conciencia de los hombres que determina la realidad, es al contrario, la realidad social que determina su conciencia. Es una concepción global según la cual es necesario explicar la manera de pensar de los hombres por las relaciones sociales en las cuales se integran. Séptimo, por último, Marx describe las etapas de la historia humana según los regímenes económicos. Determina 4 regímenes económicos, o para emplear sus palabras, 4 métodos de producción que llama asiático, antiguo, feudal y burgués. El concepto general del marxismo reside en el hecho de que las sociedades están determinadas en función de sus modos y de sus relaciones de producción, como, por ejemplo, el comunismo primitivo basado sobre una producción comunitaria y colectiva de las sociedades indígenas de América Latina, hasta el modo de producción basado sobre la ganancia y la división del trabajo de las sociedades capitalistas. El pensamiento de Marx es un análisis y una comprensión de la sociedad capitalista en su funcionamiento actual, en su estructura presente, en su porvenir necesario. Marx pone en el centro de su pensamiento la contradicción inherente a la sociedad moderna que llama capitalista. Los conflictos entre los obreros y los empresarios, o, para emplear el vocabulario marxista, entre el proletariado y los capitalistas, están en la teoría de Marx como el hecho principal de las sociedades modernas, el que revela la naturaleza esencial de la sociedad y que, al mismo tiempo, permite prever el desarrollo histórico. El pensamiento de Marx es una interpretación del carácter contradictorio o antagónico de la sociedad capitalista. De cierta manera, toda la obra de Marx es un esfuerzo para poner de manifiesto que este carácter antagónico es inseparable de la estructura fundamental del régimen capitalista y al mismo tiempo el resorte del movimiento histórico.
¿Cuáles son las dos clases sociales en lucha permanente? Las dos clases sociales siempre en lucha y que representan la lucha de clases son, primero, la burguesía, la clase dominante y explotadora, que tiene los medios de producción, y segundo, la clase obrera, explotada, es decir, el proletariado que representa las fuerzas productivas. ¿Cuáles son las contradicciones de la sociedad capitalista? La primera contradicción es que el capitalismo desarrolla sus medios de producción y produce siempre más, pero hay una desigualdad en la distribución de las rentas. Entonces, la segunda contradicción reside en el hecho de que las riquezas progresan al mismo tiempo que la miseria. ¿Cuál es el porvenir del régimen capitalista? Del capitalismo resultará una crisis revolucionaria. El proletariado se constituirá en una unidad social, aspirando a la toma del poder y a la transformación de las relaciones sociales. El carácter antagónico de la sociedad capitalista habrá desaparecido. Esta revolución, que conseguirá la supresión simultánea del capitalismo y de las clases, será la obra de los propios capitalistas.